Buenos días, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Ay, qué bendición, qué alegría. Poder estar gozoso, poder estar contento, sin importar las circunstancias, sin importar la situación, sabiendo que la paz de Dios gobierna nuestros corazones, que el Señor es dueño de nuestras vidas y que sus promesas son fieles y verdaderas para cada uno de nosotros. Pongamos este tiempo en las manos del Señor. Glorioso y soberano Señor, Padre Celestial, yo te doy gracias porque a pesar de mí, de mis falencias, de mis faltas, tú concedes, Señor, en tu misericordia que yo esté una vez más delante de este tu pueblo, que busca tu presencia, que busca tu palabra, que busca tu voluntad, que busca el aliento y las fuerzas que solo tú puedes darle a través de las Sagradas Escrituras. Por eso yo te ruego que tu Santo Espíritu en esta mañana nos instruya, que tú nos guíes, que tú nos hables a cada uno de nosotros a través de la palabra, que nosotros podamos salir de este lugar sabiendo, Señor, que tú nos has hablado, que ese era parte de un plan que estuviéramos en esta mañana reunidos en este lugar, de un propósito eterno que tú tienes para con cada uno de nosotros. Yo te doy gracias por todo lo que haces, todo lo que permites, y te ruego que tú te glorifiques en nuestras vidas y nos permitas hoy conocer tu naturaleza y tu carácter un poco más. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, Redentor, hermano y Señor, te alabamos y te glorificamos ahora y para siempre. Amén y amén. Hermanos míos, quiero que me acompañen en sus Biblias a 1 Samuel. Primera de Samuel. Quien necesita una Biblia, sepa usarla y quiera tener una Biblia, aquí hay 3 Biblias. Usted alza la mano y puede tomar una de esas Biblias también para que puedan leer. Primera de Samuel, capítulo 16. Hoy vamos a estudiar en la primera porción los versículos 1 al 13. Primera Samuel, capítulo 16, versos 1 al 13. Ahí aparece en el tablero también la instrucción de la lectura. Vamos a contextualizarnos un poco, porque esta historia no comienza con un hombre pequeño, sino con un hombre muy grande. El rey Saúl, el primer rey del pueblo de Israel, quien había luchado grandes batallas, obtenido grandes victorias, y Dios lo había escogido por medio del profeta Samuel. La historia comenta, ¿aquí? Ok. La historia comenta que cuando fue elegido Saúl, lo sacaron delante del pueblo y sobrepasaba de los hombros para arriba a todos los demás hombres del pueblo. Así que imagínense el tipo de personaje que era. Uno lo veía y uno decía, realmente este tiene que ser el rey de este pueblo. Era un hombre de ese porte, de esa estatura, de ese volumen. Era un hombre grande, no solamente grande en cuanto a sus características físicas, sino que era grande en cuanto a logros. En realidad fue el primero que organizó a las tribus de Israel para luchar contra sus enemigos. Así que era un hombre realmente respetable, grande y poderoso de alguna manera. Pero su espíritu era imprudente y su espíritu era inseguro. Era un hombre grande con un espíritu de niño, con un espíritu imprudente y con un espíritu inseguro. ¿Qué cosas hizo que molestaron al Señor? Bueno, primero ofreció sacrificios que no le correspondía hacer. Esperando para una batalla y viendo que Samuel se retrasaba, él mismo tomó los sacrificios y los ofreció. Eso está en 1 Samuel 13, 8 al 12, para una lectura posterior. Usted puede apuntar allí y después tenerlo presente. Posteriormente desobedeció, perdonando la vida de los enemigos de Jehová. Jehová le mandó a ir a erradicar a un pueblo enemigo y él se trajo al rey, a las vacas, a las ovejas y a todo lo que vio bonito se lo trajo, ¿no? Todo lo que vio bonito y nada destruyó y se lo trajo. Eso está en 1 Samuel 15, 11, donde el Señor lo reprende y lo desecha. Definitivamente Dios lo desecha. Y Samuel, que era el encargado pues de llevar estos mensajes y el que había escogido a Saúl y el que lo había visto crecer como rey, pues realmente eso le dolió terriblemente en el corazón. Dios había decidido reemplazar a Saúl por un hombre que temiera a Dios de todo su corazón. Pero ¿quién en el pueblo podía reemplazar a un hombre tan grande
a un hombre con logros semejantes. ¿Quién se iba a sentar en su trono? ¿Cómo podían despojar al primer rey de Israel del trono? Por cierto, un trono al que él se aferraba con toda su fuerza. Él no se pensaba dejar bajar de allá. Este rey enorme no quería dejarse bajar de allá. Así que hoy vamos a estudiar no al hombre grande, del que hemos hablado hasta ahora, sino al hombre pequeño. Hoy vamos a hablar de un hombre pequeño. Y vamos a hablar a través de 1 Samuel capítulo 16, versículos 1 al 13. Vamos a estudiar algo que yo creo que es significativo, tal vez no muy profundamente doctrinal, pero sí muy significativo para el espíritu del creyente hoy en día. Y es que el hombre pequeño no conoce el alcance del llamado que Dios le ha hecho. El hombre pequeño no conoce el llamado, el alcance de su llamado. Y lo primero que tenemos que entender a través del texto bíblico es que Dios tiene planes para el hombre pequeño. Y hablo de hombre de manera general, no solamente de varones, sino para aquel ser humano pequeño. Vamos a hablar de otro personaje, Isaí de Belén. Isaí de Belén. Isaí de Belén era un campesino. Vivía en una de las aldeas más pequeñas de todo Israel. Como la mayoría de la gente que vivía en esa aldea, era un labriego. Se dedicaba a cultivar, a almacenar granos para cuando llegara el invierno tener que comer. Era una persona que cultivaba higos. Era una persona que tenía algunas ovejas, tenía burros. Pero no al punto de que eso constituyera una gran riqueza o una hacienda. Simplemente un hombre que tenía lo necesario para vivir porque se esforzaba todos los días por conseguir lo necesario para vivir. En otras palabras, este era un hombre pequeño. Socialmente, Isaí de Belén era un hombre pequeño. De ñapa, no tenían televisor, así que tenían 8 hijos. ¿Sí? En la casa de Isaí tenían 8 hijos, 3 hombres ya y el resto eran muchachos jóvenes, en la época en que esta historia ocurrió. Isaí era un hombre común y corriente, un hombre sin ninguna perspectiva de sobresalir en la vida, sin ninguna perspectiva de alcanzar honra y honor para sí mismo, porque llega un momento en la vida de todos los seres humanos donde uno renuncia a esas cosas, donde uno se olvida de esos sueños de niño, de ser el más importante. Uno cuando le preguntan al niño qué quiere ser, él dice astronauta, él dice presidente, él dice, bueno, no creo que los niños quieran ser presidentes, pero sí, la gente sueña con cosas así. Después la vida lo va golpeando a uno y uno va renunciando a ese tipo de sueños y va empezando a ser más sensato, digámoslo así, o más limitado en sus aspiraciones. Y ese tipo de hombre era Isaí de Belén. Ya era un hombre que había pasado por esas cosas. No era porque en su vida no hubiese habido sueños de grandeza, sino porque llega a ese punto donde los hombres abandonan esos sueños con el fin de ofrecerle a los que vienen después de él la oportunidad de soñar también. Y ese es el proceso de todos los seres humanos. Todos hacemos eso. Dejamos de perseguir esos sueños de grandeza y empezamos a pensar en que los que vienen detrás de nosotros, nuestros hermanos menores, si los tenemos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, los que vienen detrás y se apoyan en nosotros, puedan también soñar y también tener algo más. Así que uno empieza a aguantarse los golpes de la vida, a resignarse a la situación que le corresponde, con el fin de poder ser el soporte de los que vienen detrás. Y eso había pasado con Isaí de Belén. Era un hombre en esa etapa de su vida, ya tenía 8 hijos que se habían hecho hombres, 3 de ellos hombres, otros apenas los estaba terminando de criar, y era un labriego, era un campesino. Mientras tanto, mientras este hombre vivía ya tal vez pendiente de dominar esos 8 muchachos, de conseguir lo necesario, de secar las tortas de pasas y de higos para poder comer durante las épocas de escasez, pues mientras tanto en las esferas más altas del poder de Israel estaba el profeta Samuel llorando. El profeta Samuel llorando. ¿Por qué? Pues porque Dios había desechado a Saúl. Dios había desechado al rey de Israel. Y para Samuel eso era una catástrofe. Eso era algo terrible. ¿Cómo era posible que Dios le diera la espalda al rey de Israel y por lo tanto a Israel? Entonces Dios mismo, como este hombre se entregó a una depresión, a Samuel le dio una tristeza profunda y se puso a llorar y era constantemente que lloraba. Entonces Dios mismo lo tuvo que reprender, Dios mismo lo tuvo que regañar. 1 Samuel capítulo 16 versos 1 y 2. 1 Samuel capítulo 16
versos 1 y 2. Leen conmigo la palabra del Señor a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Ahí tenemos entonces la instrucción y la situación. Samuel era un siervo genuino de Dios. La verdad que la historia de Samuel es increíble. Cuando usted lee a Samuel, un hombre que desde su niñez estuvo ahí en el templo del Señor aprendiendo, ¿sí?, de las personas que conocían realmente a Dios, comprendiendo la naturaleza de su llamado a servir al Señor. Desde muy niño fue entregado entonces al Señor y se había criado sirviendo al Señor y había servido como profeta durante muchos años, pero tanto se dedicó a su trabajo como profeta que descuidó un poco a sus hijos. Sus hijos se volvieron unas personas corruptas y el pueblo no los quiso de gobernantes, no los quiso de jueces sobre ellos. Así que pidieron y exigieron que Dios les colocase un rey sobre ellos. Y así fue que Saúl llegó al poder. Pero Samuel era un siervo genuino de Dios, había buscado a Saúl, le había guiado hasta convertirlo en rey, pero parecía que todo ese esfuerzo se había ido en vano, ¿no? Y Saúl se había convertido en una especie de enemigo de Dios por su obsesión de conservar el trono. Se había convertido en alguien peligroso, tanto que, si ustedes se dan cuenta en el texto, Samuel dice: ¿cómo me voy a ir? Si Saúl lo supiera, me daría un premio. No me mata. Ah, no, dice: si Saúl lo supiera, me mataría. Entonces Dios mismo le muestra al profeta qué tiene que hacer. Él ya tenía quien reemplazara a Saúl y él ya tenía un plan con una persona socialmente muy pequeña, muy insignificante socialmente, ¿no? Un hombre común y corriente. Él ya tenía que reemplazar a Saúl, una persona destinada para hacerlo, surgiría del lugar menos pensado. Seguimos leyendo, vamos por el 3 al 5. Entonces, por este lado me leen el versículo 3, por este lado el versículo 4 y yo leo el versículo 5. Entonces, 1 Samuel 16, versos 3 al 5 pueden comenzar. Llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me cumplirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificados y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Ahí tenemos entonces cómo se va desarrollando la historia. La llegada de Samuel a Belén produjo miedo, porque Belén era una vereda, Belén era un caserío, Belén era una cosa muy insignificante. ¿Qué hacía Samuel en Belén? Porque Samuel se movía en las altas esferas del mundo político de Israel. ¿Qué hacía este hombre allá? Ahora, ¿por qué Samuel era de temer? Samuel era de temer porque en la mente de los hombres mayores, de esos ancianos que lo recibieron, estaba marcada la ocasión en que Samuel hizo llover en todo Israel en el tiempo de la siega. Eso fue cuando eligieron a Saúl. Como Dios había elegido, Dios era el rey de Israel. Israel era una nación, ¿sí?, donde el gobierno era de Dios, ¿sí? Dios era el rey. Y cuando el pueblo decide abandonar la teocracia por una monarquía, por elegir a un rey, entonces Samuel queda en función de explicarle al pueblo todo lo que les iba a pasar. Y vean, cuando se monte un rey, ese rey va a tomar a sus hijas, a las mejores de sus hijas, y las va a poner a lavar los inodoros allá en el palacio. En ese tiempo no había inodoros, es un decir. Les va a poner a barrer, a trapear allá en el palacio, las va a poner de servidumbre en su palacio. Va a tomar a sus mejores muchachos, a los más fuertes, a los más sabios, se los va a llevar y los va a montar en sus caballos y los va a mandar a la guerra. Eso es lo que ustedes quieren. Y el pueblo dijo: sí,
Eso es lo que nosotros queremos. Va a quitarle la mitad de su tierra. Cuando ustedes recojan su cosecha, se va a llevar un porcentaje de lo que ustedes recojan. Ese es el rey. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Sí, eso es lo que nosotros queremos, dijo el pueblo. Entonces Samuel les explicó y dijo, pues sepan que no me están rechazando a mí, porque yo no era el rey de Israel, sino a Jehová. Y para que se den cuenta que Jehová está indignado, entonces miren, es el tiempo de la siega. En el tiempo de la siega ya hace verano. El grano sale de las espigas y el grano es muy frágil. La brisa lo puede tumbar, incluso si no se recoge a tiempo, la misma brisa lo tumba y se pierde el grano. Así que el grano es muy delicado en esa temporada. Y dijo entonces Samuel, pues para que se den cuenta que Jehová no está contento con lo que están haciendo, este es tiempo de la siega, no es tiempo que llueva. Y Jehová va a hacer llover. Y llovió en todos los prados, en todos los campos, y se perdieron las cosechas. Así que la gente le tenía miedo a Samuel. Esa era la razón por la que la gente le tenía miedo a Samuel. No era cualquier pintado en la pared. El hombre que había llegado a Belén era un hombre de temer. Así que cuando llega le preguntan, ¿vienes en paz o vienes a castigarnos? Es la idea que están preguntando ahí. O sea, ¿estamos bien o tenemos problemas? Samuel dice, no, vengo en paz. Incluso vengo a ofrecer aquí con ustedes un sacrificio a Jehová. Él lo venía a hacer, así que no estaba mintiendo, sino que además venía a hacer otra diligencia que le habían encargado, pero él venía a hacer eso también. Entonces se encontró Samuel, un grande, con Isaí, un pequeño. Y por orden de Dios, Isaí y su familia fueron invitados al sacrificio. Ese día era un día de gran honor para la casa de Isaí. Samuel, el profeta, nos invitó personalmente a que fuéramos allá al sacrificio que él va a hacer al Señor. A ir allá, a que él sacrifique, a que él adore a Dios y luego de eso sacrificado nosotros vamos a comer con él allí. Eso era algo maravilloso, eso era un honor muy grande que estaba recibiendo este hombre pequeño ese día, ¿no? Él y sus hijos fueron honrados y participaron de algo muy especial. Y la razón es que Isaí, el hombre pequeño, el que se levantaba todos los días a trabajar, el que se levantaba todos los días a mirar qué se había madurado en el campo, el que se levantaba todos los días a mirar cómo estaban las ovejas, cuál estaba herida, cuál había que curar, ese hombre que estaba ocupado en labores que parecían insignificantes, estaba en los planes de Dios. Porque es que en los planes de Dios están los hombres pequeños también. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido los hombres y las mujeres, los jóvenes o los niños pequeños, los insignificantes, los poco valiosos, los poco importantes, sin tener ninguna influencia, sin tener ningún poder, tal vez sin tener ninguna opción y tener que seguir siempre lo mismo porque es que no tenemos más opción? Tal vez los menos pudientes económicamente en algunos casos en nuestros círculos sociales, o tal vez los menos instruidos, los más insignificantes, viviendo cada día tal vez para sobrevivir o pensando solamente en el día que viene, cómo vamos a hacer en el mes que viene, y sin posibilidades tal vez de escapar de un círculo que hemos creado o que sentimos que nos ha encerrado. Y muchas veces, hermano, sin aparente significado y sin aparente razón. Entonces es necesario que entendamos, cada uno de nosotros, que somos parte de un plan eterno de Dios. Que no estamos en circunstancias por el devenir, por el azar, que nuestra vida no es producto simplemente de las decisiones que hemos tomado o de lo que no hicimos, o porque yo no estudié, o porque yo no hice, o porque yo no me encontré esa maleta con plata, o porque yo no me gané la lotería. No se trata de la suerte, no se trata del devenir, no se trata de solamente las circunstancias, sino de qué plan tiene preparado Dios para su gloria y que nos involucra a nosotros como hijos de Él. Cuando nuestros días pasan uno tras otro, nuestras mentes se enredan en los afanes de este mundo, Dios sigue manteniéndonos como parte de su plan. Y eso es una verdad que tenemos que entender, porque la vida del creyente siempre tiene sentido. La vida del creyente siempre merece ser vivida. La vida del creyente siempre vale la pena, aun cuando nosotros no lo logramos ver. Los ojos de Dios estaban sobre Isaí y sobre su familia. Los conocía, los veía cada día. En esa aldea insignificante de Belén, en esa vereda, los ojos de Dios están también sobre nosotros hoy.
El Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. No solo sobre los ricos, no solo sobre los poderosos, no solo sobre los gobernantes, no solo sobre los pudientes, sobre los influyentes, no sobre los que se sienten plenos y dichosos, sino sobre aquellos en los que su mente y en su corazón está la justicia de Dios por encima de los éxitos personales, por encima de los méritos, por encima de los logros. Allí están los ojos de Jehová sobre los justos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Primero a los Corintios, capítulo 1. ¿Por ti? Yulimar, regálame agüita. Gracias, Señor. Primero a los Corintios, capítulo 1, versos 26 al 31. ¿Están allí? Hermanos, leamos juntos esto, pero no por leer. Es más, si usted nota que tiene que parar para analizar algo, quédese ahí un ratito, no pasa nada. Usted simplemente guarda silencio y se queda ahí masticando. Pero leamos juntos 1 Corintios 1, versos 26 al 31. Leamos entonces la palabra del Señor a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Hermanos, miren esas palabras. Miren esas palabras tan interesantes que tiene ese versículo. Hermanos, mírense, es lo que está diciendo. Es que no son muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos influyentes, ni muchos grandes según la carne, sino que Dios se place en escoger lo vil, lo pequeño, lo menospreciado por el mundo, para avergonzar precisamente aquellas cosas en las que el mundo confía y aquellas cosas que el mundo exalta, no estén aquí, no aparezcan aquí, ni sean la meta de los que se sientan aquí. Porque qué frustrante es seguir tras esas metas. Y yo sé que no solo yo, sino que muchos de ustedes también se han sentido cansados, se han sentido agotados con sus vidas, porque yo también he llegado a sentir eso en algunos momentos. Pero si logramos sentirnos parte de algo superior, no sentirnos parte solamente, entender que somos parte de algo más, entender que somos parte de un plan eterno, si entendemos que no estamos en donde estamos solo por la suerte y las oportunidades que hemos tenido, sino que Dios ha llevado su plan para colocarnos en este momento y en este lugar aquí, al lado de quien usted está, que es parte de un propósito eterno del Señor con nuestras vidas. Y entonces vamos a tener fuerzas y podremos sentir cómo es para nosotros las palabras que de pronto dijo Jeremías, allá el Señor, el profeta Jeremías, en el capítulo 1, versos 7 y 8, creo que está ahí también. Jehová le dijo a Jeremías, cuando le pone encima la carga de llevar el mensaje a Israel, Jeremías era un hombre que se sentía incapaz de hacerlo, y él se excusa y dice: yo soy muy joven, hay gente mejor, hay gente más capaz.
Y entonces Dios le dijo, Jehová me dijo, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y qué palabras tan maravillosas. Pues porque si yo entiendo que yo soy parte del llamado que Dios ha hecho, que Dios tiene planes conmigo, entonces el día que yo sienta que tengo algo que decirle a otro de parte del Señor, yo voy a ir y lo voy a decir, porque el Señor está conmigo. El día que yo sienta que tengo que hacer algo en favor de otro, yo voy a ir y lo voy a hacer porque Jehová está conmigo y me puso en esta situación, en estas circunstancias, para que yo conociera esa situación y yo fuera y hiciera algo. Tenemos que empezar a sentir que somos parte de la máquina, de ese plan de Dios, que somos un engrane que gira junto con los planes de Dios, y tenemos que dejar de perseguir los sueños de este mundo, la filosofía de este mundo, la sabiduría de este mundo y los éxitos de este mundo, y empezar a perseguir el plan que Dios tiene para nosotros. Porque Dios tiene planes con el hombre pequeño. ¿Usted se siente pequeño o se ha sentido pequeño alguna vez? ¿Soy solo yo o alguno se ha sentido así alguna vez? Pues cuando se sienta así, recuerde que Dios miró a Isaí de Belén y conocía sus madrugadas, y conocía sus problemas, y conocía las veces en que las cosas no le salieron bien y se puso bravo y se frustró, y conocía las veces que lloró, y conocía las veces en que su familia no fue lo que él esperaba y que él no fue lo que él esperaba para su familia. Él sabía y él conocía a este hombre. Lo segundo, hermanos, interesante de este texto es que no solamente Dios tiene planes con el hombre pequeño, sino que Dios conoce el corazón del hombre pequeño. Dios conoce el corazón del hombre pequeño. 1 Samuel 16, ahora los versos 6 al 10. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo un versículo, ustedes el siguiente, del verso 6 al 10 del capítulo 16 de 1 Samuel. ¿Están conmigo? Bueno, los 4 que están conmigo y los demás también, vamos a leer 1 Samuel 16, versos 6 al 10 de manera alternada. Yo un versículo, ustedes el siguiente. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar, junto conmigo, hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Interesante situación encontramos aquí. Este es el segundo aspecto de la relación de Dios con el ser humano, que reconforta, que satisface y que es realmente admirable. Y es que Dios tiene sus ojos puestos no en el físico del hombre, no en los méritos del hombre, no en la fuerza bélica del hombre, no en la capacidad económica del hombre, sino que Dios tiene puestos sus ojos en el corazón del hombre y desecha, dice la palabra allí, desecha todo lo demás. No le importa a Dios nada más sino su corazón, hermano. Escuche bien para que realmente, si algo vale la pena conservar delante del Señor, es el corazón. Qué importante. Y es que es normal, ¿no? Es normal que las cosas que causan admiración para los hombres realmente son nimiedades ante Dios, porque ¿cómo va a ser asombrado el dueño de toda la tierra por las riquezas del ser humano? Es ilógico que pensemos eso. ¿Cómo va a ser asombrado el creador de todo lo existente por la belleza física de una de sus criaturas? Eso no tiene sentido.
¿Cómo va a ser asombrado el sustentador de la vida por la gloria de una nación humana? ¿Cómo va a admirarse el Dios de los ejércitos por el poder militar de una nación? Si hay algo que Dios observa del ser humano, si hay algo en lo que Dios se interesa del ser humano, es el corazón. Dios conoce la intención de nuestro corazón en cada palabra que hemos dicho, en cada acto que hemos realizado. Dios no mira el resultado de ese acto, incluso no mira el resultado de esas palabras. Dios mira el corazón con el cual usted lo dijo, porque hay veces que usted dijo las cosas con mala intención y quedó bien. ¿Verdad que sí? ¿O soy yo soy el único malo aquí, según veo? ¿No? Lo hemos hecho. Hemos dicho las cosas tal vez procurando herir o dañar, y salimos bien liberados, salimos como los sabios, salimos como los buenos, ¿verdad? A veces pasa así, tenemos la suerte. Algunas veces pasa al revés. Queríamos hacer las cosas bien y quedamos mal, como un zapato viejo, ¿verdad? Sí, quedamos mal allí. Eso pasa. Lo mismo los actos. A veces hacemos cosas procurando servir a otros y quedamos mal, y viceversa. Hacemos cosas procurando nuestro propio beneficio y egoísmo y quedamos bien. Lo importante es que Dios no mira esos resultados. Dios mira el corazón del ser humano. Y eso es muy interesante y muy importante. Dios conoce nuestros pensamientos en nuestra cama cuando estamos cogiendo el sueño. Dios conoce qué pasa por nuestra mente. Dios sabe qué es lo primero que cruza por nuestra cabeza cuando nos levantamos. Entonces, si hay algo que el hombre tiene que esforzarse por cuidar delante de Dios, es su corazón. El Salmo 19, el verso 14, dice: sean gratos los dichos de mi boca y mi meditación delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca y mi meditación. Porque Dios mira ese corazón. Quiero que me busquen, por favor, ahí en su Biblia, Proverbios, capítulo 4, versos 23 al 26. Proverbios, capítulo 4, versos 23 al 26. Un llamado a que nuestro corazón sea agradable delante del Señor, a que no nos fijemos tanto en qué hay en el espejo cuando nos miramos allí, a que no nos fijemos tanto qué hay en la cuenta del banco o cómo nos movemos por la ciudad, sino que nos fijemos qué hay en el corazón. Proverbios capítulo 4, versos 23 al 26. Si alguien lo encontró ya, por favor póngase de pie y lo dé fuerte, pero que todos escuchen. Sobre toda cosa, guarda en tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta de tus pies el mal. Oiga, porque siempre, ¿cuántos se sabían ese versículo? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad que sí? Y el resto, porque va acompañado, ¿no? No es que Dios diga, haga esto y no explique cómo hacerlo. Ahí está. Es un proceso de todos los días. Es un esfuerzo de que mi corazón sea agradable delante del Señor. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Y entonces comienzan a preguntarse, ¿qué sale de mi boca? ¿Qué sale de mi boca? ¿Es edificante o lastima lo que sale de mi boca? ¿En dónde tengo puestos mis ojos? ¿Cuáles son las metas de mi vida? ¿Dónde están mis párpados colocados? ¿Cuándo fue la última vez que me paré a examinar la senda de mis pies? La manera en que yo procedo con las demás personas, la manera en que yo procedo en mi círculo laboral, la manera en que yo procedo en mi círculo íntimo, en mi círculo familiar. Examina la senda de tus pies, todos tus caminos sean rectos, ¿no? Por eso hablo de aspecto, porque hay caminos que tomamos todos los días. No te desvíes a derecha ni izquierda, aparta tu pie del mal. Un texto muy interesante que nos habla de ese segundo aspecto. Isaías entonces comienza a hacer un desfile.
delante de Samuel, ¿verdad? Samuel le dice: Isaí, presénteme sus hijos. Isaí mira a todos sus hijos y ve el macancán, el bonito, el grande, el mayor, el que él tiene su orgullo, el heredero de su familia, el que iba a recibir doble porción de su herencia cuando él muriera, el que se iba a convertir en la cabeza de todos los demás de la casa, porque se iba a hacer. Le dice: Eliab, venga, y se lo pasa por delante a Samuel, con ese orgullo de papá. Cuando uno presenta a un hijo, el que uno quiere, llama y le parece maravilloso, porque uno siempre ve a los hijos bonitos, no sé por qué, son feos, pero uno los ve bonitos. Entonces, uno le pasó el hijo por el frente, y Samuel se lo evalúa muy objetivamente. No, Samuel también se queda admirado de ese Eliab. No era cualquier, era pinta, el hombre era pinta, no, ese era de ese que salía por la vereda y las princesas de vereda lo miraban pasar y decían: ay, ¿por qué no me echa ojo ese muchacho a mí? Ese era ese tipo de hombre simpático, bonito, llamativo. Y también cuando lo ve Samuel, digo: uy, verdaderamente, este sí tiene pinta de rey, este tiene pinta de rey. Y Dios de una vez le vuelve a llamar la atención a Samuel y le dice: oiga, no mire el parecer de ese muchacho, porque es que Dios no mira eso. Oye, qué importante para los jóvenes que están en esta época en que les importa tanto cómo se ven las personas. Dios no le importa eso, Dios desecha esto. Dios mira el corazón. Y ese corazón no era apto para ser el rey que Dios estaba buscando. Entonces Samuel, después de quedar impresionado, le dice: no, ese no es el que ha elegido. Si fuera Samuel, él lo había elegido, pero ese no es el que ha elegido Jehová. Entonces pasa el segundo, también, bueno, era su hermano, el que seguía, también tenía buena pinta y todo. Y dice también Samuel: no, este tampoco lo ha elegido Jehová. Y así comienza el desfile vez tras vez hasta que pasan todos los hijos que Isaí había llevado al sacrificio. Pasan delante de Samuel y ninguno era el que Samuel había elegido, el que Dios había elegido. Y ahí entonces encontramos el segundo aspecto. Dios no mira el parecer del hombre, Dios mira el corazón del hombre, sin importar si socialmente es un hombre pequeño e insignificante. Vamos al tercer punto de hoy. Dios ha decidido darle honor al hombre pequeño. Y esto es algo maravilloso para nosotros. Dios ha decidido darle honor al hombre pequeño. Ya vemos que Isaí era un hombre pequeño, socialmente hablando. Pero había una persona mucho más pequeña a los ojos de la sociedad que Isaí. Isaí por lo menos tenía su tierra, su familia, sus hijos, sus ovejas, todo lo que tenía Isaí. Pero el menor de sus hijos era un chico rubio que ayudaba a su papá pastoreando las ovejas de su papá. O sea, no eran las ovejas de David. Dice: ay, pastor de ovejas de David. Sí, pero eran las ovejas prestadas, eran las ovejas del papá. Era el que mandaban a cuidar las ovejas. Ese era David. Su futuro pues no era muy prometedor. ¿Por qué? Primero porque era el último de 8 hermanos. Imagínense, cuando se reparte esa herencia, ¿qué le va a tocar a David? Entonces David era el último de los 8 hermanos. Entonces no disfrutaría ni de una gran herencia, ni de mucho honor en su casa, porque todos sus hermanos estaban antes que él en la línea de sucesión familiar. Cuando muriera su papá, la cabeza de la familia era Eliab, y cuando muriera Eliab era el otro, y después Sama, y después el otro, y si se morían todos, de pronto le llegaba a David. No le iba a llegar a David, seamos claros. A David no le iba a llegar el honor de ser la cabeza, de ser el líder, de ser el honorable David, de ser el que se sentara con los ancianos de la ciudad. Eso no le iba a pasar a David. Él no estaba destinado a eso. Las circunstancias de su vida no lo tenían para eso. Así que ese era David, el menor de la sucesión familiar. Era tan natural el menosprecio que se tenía por David, que el día de más honor que tuvo Isaí y su familia, el día que Samuel los invitó al sacrificio, Isaí preparó a todos sus hijos y le dijo a David: David, vos te quedás cuidando las ovejas, ¿sabes? ¿Cómo vamos a dejar las ovejas solas? Y se fueron los demás a la fiesta y dejaron a David cuidando las ovejas. Ese era David en la casa. Leamos, 1 Samuel capítulo 16, versos 11 al 13. Leemos juntos la palabra del Señor. 1, 2,
3. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahí tenemos entonces la conclusión de esta historia o de esta porción bíblica. El hombre que se ve a sí mismo pequeño se va acostumbrando a no ser tomado en cuenta. Uno se va acostumbrando: yo no tengo plata para poner ahí, pues a ellos les toca tomar la decisión solo, y lo que ellos decidan, eso es. Así le toca a uno muchas veces, ¿verdad? Es como: yo soy pequeño ahí, yo no puedo decir nada, no, pues no puedo ayudar en nada, apenas para ayudarme a mí mismo, a los míos, me alcanza, o no soy el sabio, o no soy el que tiene presente, no soy el que consulta para las cosas. Ese era el hombre pequeño, se va acostumbrando a no ser tomado en cuenta, a ver cómo otros toman los honores, a ver cómo otros toman las oportunidades, a ir perdiendo poco a poco el valor de sí mismo. Y David se había acostumbrado a cuidar ovejas. David se había acostumbrado a cuidar ovejas, a conducirlas por el campo hasta pastos frescos, a resguardarlas por las noches, a protegerlas de los depredadores como osos, como leones. Pero al llegar a la casa, no importa que él fuera el héroe de las ovejas, que seguramente sí, cuando mataba un león, cuando vencía, de pronto llegaba a la casa y decía: papá, hoy maté un león. ¡Ay, no habla paja, hombre, cuál león! ¿verdad? Era de pronto ese muchacho así, que más bien se le menospreciaba. Cuando él llegaba a la casa, pues no era el héroe, no era él era seguido por las ovejas. Para los de su casa era simplemente el chiquito, el pequeño, el que no tenía realmente gran importancia. Así que no había un puesto de honor reservado para él, no era de los ancianos del pueblo, y ni su padre ni sus hermanos le dieron el honor que pues era para todos, ¿no? Porque Samuel le dijo a Isaí: ve tú y trae a tus hijos. Y el que había excluido de esa invitación a David no había sido Samuel, había sido el mismo Isaí y sus hermanos. Pero qué curioso, porque hay una frase que me gusta mucho aquí, y es la que dice: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Así que la mesa estaba servida. La mesa estaba servida, imagínense los pedazos de carne, y usted sabe cuando uno lo invitan a comer, al menos yo vivo con hambre, así que cuando uno lo invitan a comer y ponen la carne en la mesa, de una vez el jugo gástrico comienza ahí como a hacer maldades en el estómago, ¿verdad? Y uno anda: ¿por qué garban tanto? ¿Por qué no sirven el almuercito? ¿Verdad? Uno está ahí como esperando a que la gente... porque eso es normal. Pero de un momento dice Samuel esta frase, y todos los que estaban ahí, todos los ancianos del pueblo, todo Isaí y su familia, que estaban particularmente ahí con Samuel, escuchan esta frase: hasta que no llegue David, no nos sentamos a comer. No nos vamos a sentar a la mesa hasta que él no llegue. Seguramente era la primera vez que el muchacho era considerado tan importante. Todos diciendo: ay, que llegue David, ¿verdad? Era la primera vez que David era el centro de importancia de todos los que habían. Que llegue David, el pedazo que se va a enfriar eso, que llegue David. Ahí estaba la importancia para David, ahí estaba el honor para David. Yo no creo que en la casa lo esperaran para comer. La verdad que yo no creo que en la casa de David lo esperaran a él para comer. Delante de su familia, el menor fue tratado como el mayor. ¿Por qué? Porque la unción del rey estaba ahora sobre él. La unción del rey era para David. Hermano mío, tal vez usted sea ese de esos que no esperan para comer. Tal vez usted sea de esos que no es relevante socialmente o que usted se considere así. Igual siempre hay alguien que dispone y que los quiere.
y eso es algo maravilloso, pero de pronto socialmente es así. Pero hermano, hay una mesa en la cual no nos vamos a sentar hasta que todos hayamos llegado. Hay una mesa de honor para aquellos que tienen sobre ellos la unción del Santo, conforme como lo dice 1 Juan 2:20. Hay una mesa en la cual hasta que no estemos allí no nos vamos a sentar, y es la mesa que Cristo ha preparado en los cielos. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¡Qué gran bendición! El mundo puede darnos un lugar inferior, tu familia te puede dar un lugar inferior, pero Dios te va a dar un trono junto a su Hijo Jesucristo si confías y crees en Él con todo tu corazón. Hay un trono esperando para los hijos de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 12, verso 10. Segunda a los Corintios capítulo 12, verso 10. Leemos juntos la palabra del Señor. 1, 2, 3. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué es que Dios a mí no me permite estar allá? ¿Por qué las cosas no se me dan? ¿Por qué es que cuando intento que las cosas prosperen en mi casa o en esa área de mi vida en que yo quiero que mejoren, las cosas no se dan? ¿Por qué Dios me mantiene a mí débil? ¿Por qué me hace sentir débil? ¿Por qué me hace sentir frágil? ¿Por qué tengo que aguantarme las ganas de llorar y seguir todos los días? Pero aquí termina diciendo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo, que escribió estas palabras, abandonó su lugar de honor en la sociedad, su posibilidad de entrar al Sanedrín judío, su posibilidad de estar en los círculos más altos de la sociedad, para ir en pos de Cristo. Eso le implicó huir toda su vida. Eso le implicó trabajar haciendo carpas en lugar de usar sus estudios en otras áreas. Eso le implicó a él tener que recorrer ciudades, aldeas, recibiendo humillaciones, siendo apedreado, vivir naufragios, vivir encarcelamientos. Seguir a Cristo le implicó dejar todo honor y volverse uno de los eslabones débiles que la sociedad ve. Pero él dice aquí, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando el hombre se siente débil y no confía en sus fuerzas, ni en sus alientos, ni en su salud, ni en sus capacidades intelectuales, ni en sus capacidades económicas, no le queda dónde más acudir sino a Jehová, su Señor, para que Él le rescate, para que Él le sustente, para que Él le sane, para que Él le fortalezca. Y en ese momento no son las fuerzas del ser humano las que están en acción, sino las fuerzas de Jehová, el Creador del cielo y de la tierra. Y entonces ese eslabón débil es el eslabón más fuerte de toda la cadena, porque la fuerza viene de Dios. Ahí terminó David. Esta historia del hombre pequeño. Dios tiene planes con el hombre pequeño. Dios conoce el corazón del hombre pequeño. Y Dios ha decidido un momento especial para darle honor al hombre pequeño. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces no importa qué tan pequeños seamos delante de los hombres, sino la grandeza de aquel que nos ha llamado para su gloria. Pongámonos de pie y oremos. Soberano Señor y Padre Celestial, tú conoces nuestro corazón y sabes nuestras debilidades y conoces nuestras falencias y conoces también, Señor, nuestra fe en ti. Conoces cuánto te amamos, cuánto te hemos esperado, cuánto te seguimos esperando y cuánto estamos dispuestos a seguir esperando de ti ese momento, Señor, en que tu gloria se manifieste y nosotros seamos manifestados contigo en gloria.
Conforme a tus promesas hablamos, conforme a ellas esperamos, conforme a lo que tú has dicho y a lo que tú has hecho, seguimos aquí. Tal vez, Señor, mis hermanos han pasado por procesos duros esta semana, este mes, este año, o tal vez desde hace muchos años se han sentido como los débiles, se han sentido frágiles, se han sentido encerrados en su vida, se han sentido incapaces de cambiar sus circunstancias. Tú conoces, Señor, las lágrimas que se han derramado, las rabias que han tenido que ser soportadas, las humillaciones que han tenido que ser toleradas. Tú conoces las veces en que ellos y yo nos hemos sentido débiles, pequeños. Y qué bueno es ver en tu palabra cómo el hombre pequeño sigue estando ante tus ojos, cómo tú, Señor, tienes planes que nos involucran, cómo las circunstancias de nuestras vidas no son accidentales, sino que son parte de un propósito que tú tienes para con nosotros. Señor, no nos permitas olvidar esto. No nos permitas olvidar que más importante que seguir las cosas que este mundo persigue es que nuestro corazón sea grato y agradable delante de ti, que la meditación de nuestro corazón y mente, Señor, sea de olor fragante delante de ti. Tú conoces aquellas cosas que hay en nuestras mentes que nosotros no queremos que estén allí. No queremos ser como Eliab, que pasó de largo, porque aunque era hermoso por fuera, tal vez no era perfecto, Señor, por dentro. Queremos, Señor, que tus ojos se reposen en nuestro corazón y sean agradables delante de ti. Por último, Señor, queremos vivir confiado en que aunque el mundo no nos ofrezca honores, ni gloria, ni posesiones, ni poder, tú eres poderoso, tú eres nuestra gloria, tú eres nuestra sabiduría, tú eres nuestro Dios, y te esperamos de todo corazón. Y bendito sea tu nombre, ahora y por los siglos, y bendita tu iglesia, lavada con tu sangre. Que tu poder, tu misericordia y tu gracia estén sobre todos nosotros. Amén. Gracias, hermanos.